Bendecimos y te exaltamos, precioso Espíritu Santo de Dios, porque ya tú estás aquí, tú reinas en medio de tu pueblo, Señor. Gracias te damos y te bendecimos en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gracias. Háblame, papá, dime. Tengo mis oídos atentos a tu voz. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Bueno, para beneficio de los que no estuvieron el domingo pasado, les hago un resumen en 1 minuto. Si me paso 1 minuto, me dice. El domingo pasado hablamos que la iglesia nos estamos perdiendo de algo, la iglesia de Cristo. Nos estamos perdiendo de algo porque si Pablo predicó como predicó, no le importó caminar 2000 kilómetros a pie ese hombre por predicar la palabra. Está Silas, Timoteo, toda esa gente queriendo hasta dar su vida por Cristo. Y si lo hicieron así, con esa convicción en su corazón, es porque ellos vieron algo que nosotros no estamos viendo. Ellos percibieron el Evangelio de una forma de la que nosotros nos estamos perdiendo, no lo estamos viendo. Si no fuéramos tan audaces como ellos, ¿sí o no? Ellos vieron algo que la iglesia de Cristo no ha visto. Y entre todos ellos, el único que vio al Señor en gloria en el encuentro de Damasco fue Pablo. Después todo ello fue por el testimonio de Pablo, que estaban así de activos, audaces para predicar la palabra. Anunciaban la buena nueva de salvación como asignación de vida. Antes del trabajo, de la familia, de las preocupaciones, de que me duele el callo, de todas las excusas que sacamos para no predicar, antes de todo eso, ellos iban y predicaban las buenas nuevas de salvación. Entendían que si predicando la palabra uno de ellos aceptaba a Cristo, un alma aceptaba a Cristo, se la estaban arrancando de la guerra del enemigo. En cambio, la iglesia actual, la iglesia de Cristo, nos estamos perdiendo de algo. Es que ellos tuvieron que ver algo que nosotros no hemos visto. Si no, de verdad haríamos lo que esta gente hizo. No importaba qué distancia tuvieran que recorrer, no importaba qué tantas piedras pudieran recibir, porque donde llegaban hacían un alboroto. Eso es lo que dice la palabra, un gran alboroto. Y no solamente en medio del pueblo gentil, sino también se metían a las sinagogas, y cuando los echaban presos les predicaban a las autoridades del imperio, a todas esas autoridades del imperio de turno, a eso también les predicaban la palabra. O sea, ellos querían alcanzar a cuanta gente pudieran alcanzar con la palabra de Dios, con la buena nueva de salvación. Pero eso fueron ellos. La iglesia actual no estamos en eso, estamos en otra cosa. Andamos detrás de otras cosas. No sé por qué, en qué momento hubo un punto de inflexión. Pero hoy no vemos eso. Escasamente en algunas personas pueden tener esa hambre, esa pasión de predicar el Evangelio. De poner el Evangelio de Cristo incluso como una prioridad mayor a sus propias vidas, ¿verdad? Aquí solo estoy repitiendo lo que dije la semana pasada, pero parece que hoy lo están recibiendo mejor que el domingo pasado. Amén. Denle un aplauso al Señor. Y hoy vamos a hablar del capítulo 19 del libro de los Hechos. En los primeros versículos de este capítulo hace referencia a la doctrina del bautismo. Ok, no me ponga nada todavía, por favor. Que me ponen a leer y luego ya no. Entonces, escuchen, por favor, escuchen.
los primeros versículos de este capítulo 19 hacen referencia a la doctrina del bautismo. Te voy a pedir, si tú no te has bautizado todavía, al final del servicio te registras porque ya vienen los bautismos otra vez. ¿Están contentos? Claro. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Pablo sale de Corinto y llega a la ciudad de Éfeso, se encuentra a 12 varones. Y dice que estaban ellos apasionados con la palabra. Apasionados con la palabra de Dios. Y les preguntó Pablo, ¿recibiste el Espíritu Santo? Y ellos le dijeron, ¿qué Espíritu Santo? ¿De qué me hablas? No sabían, no conocían el Espíritu Santo. Y le dice Pablo, bueno, ¿y en qué bautismo fue el que te bautizaron? En el de Juan. ¿Cómo? Si el bautismo de Juan era para arrepentimiento. E inmediatamente, dice los primeros versículos, que Pablo los bautiza en el nombre de Jesús. Amén, amén. En el nombre de Jesús fueron bautizados, impuso las manos, esta gente recibe el Espíritu Santo e inmediatamente comenzaron a hablar en lengua y a profetizar. Amén. Amén. Ay, así deberíamos de estar nosotros. Así debería de ser hoy en día. Ese es el modelo. Un nuevo creyente viene, sí, a bautizarlo, a imponerle en mano, a que él mismo profetice y hable en lengua, que recibe el poder del Espíritu Santo. Ese debería de ser el modelo, ¿verdad? Sino que 30 años en el Evangelio y todavía no nos hemos, algunos pues no se han bautizado en el nombre de Jesús. Tenemos que cambiar esa situación, mis hermanos, ¿ok? Entonces a eso se refiere los primeros versículos. Pero cuando ya vamos por el versículo 8, ahí hablamos de que Pablo se mete, dice 2 meses. Se los estoy contando para no estarlo leyendo, ¿les parece? Pablo se mete 2 meses, 3 meses a predicar en las sinagogas con los judíos. 3 meses ahí predicando, exponiéndose a cualquier tipo de peligro, pero no importaba, ahí estaba predicándole en la sinagoga. Y que un grupo de ellos, fíjense en una cosa, un grupo de ellos, dice la palabra, que estaban endurecidos en su corazón. Endurecidos. Había dureza de corazón. ¿Y qué pasó cuando Pablo observó esto? Que esa gente tenía dureza de corazón. Lo que hizo fue separarse de él. Y se llevó a los discípulos, a los discípulos que estaban bien. Y esta gente, con la dureza de su corazón, comenzaron a maldecir al camino. ¿Saben quién es el camino, verdad? ¿Saben quién es el camino? Sí. Recuerdan, antes que nos dijeran cristianos, nos decían los seguidores del camino. Así, para los que no sabían, los seguidores del camino. El camino es Jesús, porque Él dijo, soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Entonces todos aquellos que seguían a Cristo decían, los seguidores del camino, miren, esos son los seguidores del camino. Entonces estos judíos con los que estaba ahí, Pablo predicándoles por 3 meses, comenzaron a maldecir al camino. Y él se apartó. Se apartó de ellos. ¿Saben que la dureza del corazón, amada iglesia, la dureza de corazón, uno lo puede observar? La dureza de corazón de una persona, sí se puede observar, por mucho que lo quiera ocultar. Es igual al orgullo. ¿Y sabe cómo cae? Pero así, una persona de dureza de corazón cae, pero así. ¿Por dónde creen ustedes? Por la boca. El pececito de muere por la boca. Si una persona es quejona, se queja de todo, se queja de los pastores, se queja de la prédica, se queja del esposo, se queja de la mujer, se queja de los hijos, se queja de todo, de la alabanza, se queja del calor, se queja de que se está lloviendo, que se está haciendo sol, se queja de todo. Ese tiene orgullo en el corazón. Ustedes solo escuchan a una persona cuando habla. A mí me gusta oír hablar a la gente. Me quedo así, a escuchar. Porque mientras estoy viendo, estoy viendo qué es lo que hay en el corazón.
porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si está quejándose aquí, quejándose, pueden tener las bendiciones de Papá Dios, las pueden tener así de al frente. Y no las ven. No las observan. Siempre les parece poco. Porque hay orgullo, hay dureza de corazón. Y así estaba esta gente. Y dijo Pablo, ¿qué? Yo no voy a estar perdiendo el tiempo con una gente con esa dureza de corazón. Arranquen todos aquellos, dijo como Chespirito, síganme, no bueno. Y se trajo a los otros discípulos y arrancó. Vamos a leerlo, eso sí. Sally, por favor. Vamos a leer. Me están viendo con unos ojos así, vean. Pero está ahí, está en la palabra. Miren eso. Hechos capítulo 19, versículo 8. Dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses. Digan conmigo, 3 meses. 3 meses. Discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose alguno y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud. Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años. Escuchen eso, 2 años predicando, 2 años sin parar. 2 años de manera que todos, diga conmigo, todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Alguien aquí tiene que estar apasionado de esa forma para decir un día, todos los que habitaban en Ponce escucharon la palabra de Dios. Alguien aquí tiene que decir, úsame, Señor, de esa manera, con esa pasión para predicar la palabra del Señor. Por aquí no hay ningún apasionado, vamos a ver si acá. Alguien que diga, Señor, quiero ser usado de esa forma, Padre, para que toda persona que me encuentre, vaya a la farmacia, o vaya a caminar al perrito por ahí, o vaya al supermercado, al banco, donde sea, pueda encontrarme a alguien. Llegaré a decir, anhelando encontrarme a alguien ahí para predicar la palabra. Alguien tiene que estar despierto, alguien tiene que recibir esa palabra, volverse el apóstol Pablo de estos tiempos y preparar camino para la venida del Señor. Amén. Déselo fuerte al Señor, déselo fuerte. Entonces, Pablo se separó de toda esa gente de quejones. La dureza de corazón es eso, o sea, habla por la boca. La queja por todo, de todo se está quejando. Nunca ven las bendiciones de papá, jamás. Siempre les parece un poco. Vamos por favor a leer Hechos 19:11. Vamos a ver qué pasa. En 19:11, miremos ahí, dice, y hacía milagros y hacía Dios milagros extraordinarios. Diga conmigo eso. Vamos, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Déjenlo ahí. No dice milagros comunes. Eso no fue que se le rompió una uña y por ahí ay, mira, ahorita la uña pegada. No, eran milagros extraordinarios. ¿Por quién? ¿Por la mano de quién? Por la mano de Pablo. Dios hacía esos milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Veamos qué pasó entonces. De tal manera que aún se llevaban los enfermos, los paños o los delantales. Búsqueme un pañuelo, por favor, alguien que use pañuelo. A esta altura yo creo que nadie usa pañuelo. A ver, dice, de tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Luego explico eso, vamos a seguir leyendo. Esa parte está interesantísima. Dice acá, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, digan conmigo, exorcistas ambulantes. También vamos a hablar de eso, pero vamos a seguir leyendo. Exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús. ¿Qué nombre? Señor Jesús. ¿Era otro nombre que estaban invocando? No, ¿verdad? No estaban invocando otro nombre, era el nombre del Señor Jesús. Hago énfasis en eso porque es necesario que veamos algo. Aquí hay gente que está usando el nombre de Jesús, como hoy en día. Muchas personas liberando a los exorcistas. ¿Saben lo que es exorcista, no? Aquellos que creen que pueden liberar a otros.
Y esta gente está usando el nombre de Jesús, no están usando el nombre de otro, no, es el nombre de Jesús. Pero miramos qué fue lo que pasó con ellos. Dice que intentaron invocar el nombre de Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo, ahí por si la duda, ese mismo Jesús, el que predica Pablo. Dice que había 7 hijos de un tal Exeba, judío, jefe de los sacerdotes. No era cualquier judío, era jefe de los sacerdotes que hacía esto. El 15 dice: pero respondiendo el espíritu malo, miren eso, me vuelvan a ver esa escena. El espíritu le respondió. Aleluya. ¿Qué dijo el espíritu malo? Dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes son ustedes? Aleluya. Vamos, necesito que me presten toda la atención posible. Ay, aleluya. Vamos a guardar un poquito las emociones y vamos a escuchar esto. Estamos hablando de exorcistas ambulantes, gente que se metió a liberadores. Nadie los mandó. Nadie los mandó. Ellos creían que por invocar el nombre de Jesús ya estaba la cosa lista. Dice: no, escuchen, miren, porque observaban a Pablo, ¿verdad? Observaban a Pablo y decían: mira, Pablo, cómo libera a esa gente, ve cómo se le van los demonios. Dice el nombre de Jesús y salen corriendo los demonios. Eso, ay, hagamos nosotros lo mismo. Y se metieron a liberadores ambulantes. Nadie los mandó. De esa gente que por su cuenta se manda solo. Y le dice: vean, el espíritu se puso a hablar con él. El león se puso a hablar con él. Y le dice: bueno, nosotros conocemos, dice, a Jesús, sabemos quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y eran 7 y no pudieron con un espíritu, uno. Porque dice que era un hombre malo y un espíritu, recuerden eso. 7 y no pudieron sacar a un espíritu. Y usando el nombre de Jesús, no es que están usando otro nombre, es el nombre de Jesús. Pero ¿qué significa? Según yo amo este libro, la palabra clave, porque a uno le aclaran muchas cosas. Cuando puedan, se consiguen esta Biblia de la palabra clave, porque está la traducción tanto en hebreo como en griego, de lo que quiere el contenido. Ahí lo que le está diciendo: mira, conozco la autoridad de Jesús y conozco también la autoridad con la que opera el apóstol Pablo. Pero tú, ¿en qué autoridad vienes? ¿Quién te mandó? ¿En el onoma de quién? ¿En la representación de quién vienes tú? Eso es lo que le estamos... Así se traduce esa parte. Porque no es creerse liberador, es ser enviado. Esa palabra de enviado es muy importante. Se cae un alfiler aquí y se escucha del silencio que hay. Eso me dice que la palabra está llegando a lo más profundo del corazón. No es que invoquemos el nombre de Jesús, mis hermanos. Hoy en día la iglesia de Cristo está como esta gente, invocando el nombre de Jesús pero sin ninguna autoridad. Nadie los envió. Y dice la palabra ambulante, exorcistas ambulantes, y también existen los profetas ambulantes. Andan metiéndose por todos lados, por toda casa. Nadie los envió. No hubo una autoridad, pues, que los haya enviado. Y hay consecuencias de eso. Vamos a leerlo ahora. Y desafortunadamente estamos viviendo tiempos donde tanto los liberadores se andan metiendo en las casas, botándole un montón de cosas a la gente, liberando, y nunca dijeron: pastores, podemos hacer esto, nos envía. Es mejor ser enviado porque va en autoridad. Eso significa la palabra enviado. Estos espíritus le dijeron: pues conocemos la autoridad de Jesús, conocemos a Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? ¿En qué autoridad vienen? Hay
hay que conocer los principios espirituales para poderlos ejercer. Tan fácil, tan sencillo de decir, pastores, queremos ir a una casa, envíennos por favor. Entonces uno viene y dice, los envío en el nombre de Jesús y que el Señor les dé la victoria, que les vaya bien, muchachos. Eso es todo para ser enviados. El ministerio más desorganizado que hay hoy en día es el profético. Y dicen, oye, a mí me nombró profeta el Señor directamente. Esa es la excusa. Él fue. Entonces se escudan, se autojustifican diciendo que ha sido Dios que los envió directamente. Pero no ha sido enviado por ninguna autoridad. Y hay consecuencias. ¿Quieren saber cuáles son las consecuencias? Vamos a leerla. Vamos a ver qué dice. Y el hombre dice, en quien estaba el espíritu malo, y habla en singular, era solo un espíritu, saltando sobre ellos y dominándolo. Pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudo. Era puertorriqueño, desnudo y heridos. Déjelo ahí. Las consecuencias, escuchen esto, las consecuencias de meterse a liberador, a profeta, a pastor, a cualquiera de esos, sin ser enviado, sin tener una autoridad, una sujeción a la autoridad, es vergüenza. Ese término desnudo no es la desnudez incluso física, no, sino que desnudos, ahí sí habla físicamente, pero el contexto espiritual de eso es la vergüenza, vergonzosa, una desnudez vergonzosa, pasan vergüenza. ¿Saben? Para explicarles mejor ese término, Goliat significa desnudez vergonzosa. Y Goliat salía, dice la palabra, por la tarde y por la mañana a avergonzar al pueblo de Israel. Y decía al ejército de Saúl, pero cuando llegó uno ungido, cuando realmente llegó uno ungido, David cambió del ejército de Saúl al ejército de Jehová viviente. Y dice, tú vienes a mí con espada y con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Y hoy daré a comer tu cuerpo a las aves del campo. ¿Se dan cuenta cómo trabaja la autoridad? Cuando es enviado, ¿verdad? Entonces, esta desnudez de la que habla ahí es de vergüenza, una desnudez. Entonces, todos aquellos que se estiran solos a hacer lo que sea, acarrean vergüenza, tanto para ellos como para aquellos que los atienden, los escuchan. Y dicen que estaban heridos también. Hay consecuencias espirituales. ¿Por qué les digo esto, iglesia? Tenemos que estar atentos, incluso si están invocando el nombre de Jesús. Porque ¿qué es lo que pasa? Que con nosotros sucede lo siguiente, con la iglesia sucede que si alguien, cualquier charlatán, menciona el nombre de Jesús, ¡pah!, nos engancha. Ahí nos agarró. Porque dice, mira, está hablando de Jesús, del Señor. Y eso nos atrae. ¿Y qué dijo el Señor? Muchos invocarán mi nombre. Algunos dirán, profetizamos en tu nombre, Señor. Liberamos en tu nombre. Y dijo el Señor, no los conozco. Entonces tenemos que tener cuidado, porque estamos a punto de ver proliferar muchas personas invocando el nombre de Jesús, pero cuidado, iglesia, que tenemos que estar atentos a eso y pedirle discernimiento a nuestro Padre, discernimiento al Espíritu Santo, para poder distinguir una cosa de la otra. ¿Están acá? Amén. ¿Están aprendiendo? Sigamos, por favor. Vamos a ver qué dice el 17. Dice, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. ¿Hay un versículo más ahí? Sí. ¿O hasta ahí llegamos? Bueno, está el 18, dice, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Vamos a dejarlo ahí un momentito. Confesando, dice, y dando cuenta de sus hechos. Es importante tener a alguien a quien rendirle cuenta. Rendirle cuenta es, por ejemplo, me decía a mí
hace años, nadie de aquí, nadie que ustedes conozcan, escuchen esto, me decían, a mí háblame del infierno, a mí no me hables de gracia, a mí háblame del infierno, porque lo que pasa, que si a mí tantito me das libertad, me agarro, me dice, me pierdo, porque tengo un grave problema de dominio propio. Ahí está rindiendo cuentas, ¿verdad? Ahí está rindiendo cuentas, ¿cierto? Vamos a hacer un poquito de silencio, por favor, incluyendo las risas, porque están distrayendo un poquito. Entonces, necesito dejar claro esto, por favor. Lo necesito dejar muy claro. Esto de rendir cuenta es saludable. Decir, pastora, estoy débil, estoy casi por caer en pecado. Es sano rendir cuenta. El poder absoluto corrompe. Si nosotros no rendimos cuenta, si no tenemos a alguien a quien rendirle cuenta, alguien con quien hablar de lo que estamos pasando. Yo felicito a una persona hace unos días atrás, me llamó y me abrió su corazón y me dijo, estoy pasando por esto y esto, y yo sé que no está bien. Pastora, hábleme, ministrame el corazón. Eso es hermoso. ¿Por qué? Porque está rindiendo cuentas, está diciendo, necesito ayuda, sé que esto no está bien y estoy a punto de hacer algo. Así que hábleme para fortalecerme, ore por mí. Pero aquel que no da cuenta de nada, nunca da cuenta. El pastor y yo nos vamos a meter allá a la oficina del apóstol a rendir cuenta del ministerio, de todo, de nuestro matrimonio, de tal como estamos personalmente. Es importante rendir cuentas, porque el poder absoluto corrompe, dice el 18, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta ¿de qué? De sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Era un lugar, parece, donde la magia era muy prolífera. Entonces, asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Dejémoslo ahí. Esta gente practicaba la magia, se gastaba cualquier cantidad de plata. Pastora, ¿va a hablar de dinero? Sí, voy a hablar de dinero. Vean esto, miren lo que dice ese versículo. Se gastaban cualquier cantidad de plata, invertían en sus libros de magia. No les importaba, ni tuvieron un día que quemarlo. ¿Cuándo? Cuando fueron libres, cuando reconocieron al Señor Jesús ahí. ¿Qué es lo que está pasando? Miren lo que está pasando con la iglesia de Cristo. Cuando estábamos allá del otro lado, en el reino de las tinieblas, en el mundo, podíamos gastar plata en cualquier porquería, fuera lo que fuera, dependiendo de la habilidad que tuviéramos. Si era de licor, no importa dar $100, $200 por una chivarriga, o un Johnny Walker, o un buen whisky, no importa, 200 sí, pero a la hora de la ofrenda, cuando ya venimos a conocer a Cristo, ¿qué pasa? A ver dónde están los 2 pesos para ofrendar. Esta gente gastaba cualquier cantidad de plata en esos libros de magia. Miren que fueron 50,000 piezas. Me acuerdo, llegué en una ocasión a una empresa y un muchacho me estaba hablando de su testimonio. Me dijo, Jesús me libró de las drogas. Yo estaba tan atado en la droga, mira que me gastaba $1,000 semanales en droga. Oye, tú ganabas muy bien, sí, y sigo ganando bien, el Señor me ha prosperado. $1,000 semanales, pastora, me gastaba en droga. Pero ya conozco a Cristo, gloria a Dios, aleluya. Y le pregunto, ¿y cuánto ofrendas? ¿Ofrendas $1,000? No. Entonces le digo, ¿cómo podrías invertirte $1,000 en un pecado y ahora que tú dices y glorificas a Dios con tanto entusiasmo, no lo puedes ofrendar al templo? ¡Auch! Diga conmigo. Así estamos en ocasiones, iglesia. Podemos gastarnos cualquier cosa. Dice, antes yo me invertí en ropa
ropa, invertí en zapatos, en cartera, pero ahora en Cristo, cuando sabes que tu identidad no está puesta ni en la ropa, ni en las carteras, ni en los zapatos, ni en el carro, tu identidad no está puesta ahí. ¿Cómo nos cuesta bajarnos, mejor dicho, subirnos al bus, ¿verdad? ¿Cómo nos cuesta venir a ofrendar conforme lo dice la palabra? No como lo dice la pastora, sino como lo dice la palabra. Así estaba esta gente de ahí. Desafortunadamente, cuando estábamos también en ese mundo de tinieblas, consultábamos a la bruja, a la divina. Cualquier cosa pagábamos y cualquier estupidez decían y por ahí se la creían y pagaban cualquier cosa. Y cuando llegamos al reino, nos cuesta creer las promesas del Padre. Le podíamos creer a la bruja. A ver la mano, a ver, te tiro las cartas. A ver, tomate este cafecito y vamos a ver qué dice la borra del café. Y le damos vuelta al café así. Y a ver la plata, porque era adelantado. La plata, ¿sí o no? Y ahora en Cristo nos cuesta creer las promesas del Padre. ¿Será cierto? ¿Será cierto que soy cabeza y no cola? ¿Será cierto? ¿Será cierto que Dios me ha bendecido para bendecir? ¿Será cierto? ¿No será más bien de que ahora la bendición me la como yo solito y ya está, y no bendigo a nadie? Nos cuesta creer las promesas del Padre. Tenemos que hacer ajustes, iglesia. Ajustes bien importantes. Continuemos, por favor. Vamos a ver qué dice. Y así crecí y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Ya no hay más versículos. Ya no hay más. Ok, no he terminado. Espérense, no he terminado. Porque ahora es cuando viene la prédica. Todo esto es la introducción. Ahora es que viene la prédica. Ahora es que vamos a hablar de estos pañitos. Los paños de Pablo, los pañuelos, dicen, los pedazos de delantales. ¿Qué dice el versículo? Me lo pone, por favor, creo que es el versículo 11, si acaso. Vamos a ver qué pasa. Dice, a ver, se lo cuento en lo que ella lo está buscando. Los pañuelos, ahí versículo 11, ahí está. Dice, miren eso. Y hacía Dios milagro extraordinario por la mano de Pablo. Diga conmigo, había una unción operando en Pablo. Diga conmigo, había una unción, una calidad de unción operando en Pablo. Dios mismo operando a través de Pablo, que hasta la ropa se le impregnó de esa unción, de tal forma que esos pañitos que él agarraba quizás se secaba así el sudor, lo dejaba ahí, la gente lo agarraba y era libre de su enfermedad y de los demonios que podían tener. Cualquier pañito, cualquier cosa que Pablo tal vez andaba por acá, él tenía un oficio de tiendas y usaba muchos pañuelos de eso. Pero es tanta la unción que tenía, que portaba de parte de Dios, que aún sus ropas tenían esa unción. Y eso es lo que se refiere ese versículo bíblico. Lo leemos otra vez, el 12. Dice el 12, vean esto. De tal manera, dice, que aún se llevaban los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Déjelo ahí. Este versículo, fuera de contexto, le sirven los mercaderes de la palabra. Se van al dólar store a comprar unos pañuelitos y luego los ungen. Oran por los pañuelitos. Varios pastores locales de esta ciudad lo han hecho. ¿Quiénes pastores? Búsquenlo usted en YouTube, ahí está. Vean, ungiendo los pañuelitos y después vendiéndolos por una ofrenda. Vendiendo el pañuelito ungido. Y son del dólar store, de ahí de la tienda. Este versículo ha dado pie, así fuera de contexto, para aquellos que mercadean con la palabra de Dios. Aquí estamos viendo que esto ocurrió una sola vez con Pablo. Una sola vez. Cuando revisamos la mujer del flujo de sangre que tocó el manto del Señor, el borde del manto, y fue sana,
¿Quién sanó a esa mujer? ¿Quién fue la que lo sanó? La fe. Ajá, la fe fue el punto de contacto con el manto. ¿Pero qué fue lo que dijo Jesús? Ha salido poder. Entonces, ¿qué sanó a la mujer? ¿Tocar el manto o el poder que salió de Jesús? ¿Qué estaba sanando a esta gente con los pañuelos de Pablo? La unción con la que él estaba operando, ¿verdad? Están viendo, ¿cierto? Cuando se abrió el mar rojo fue porque Moisés puso la vara y se abrió. ¿Quién abrió el mar rojo? ¿La vara o fue el poder de Dios que estaba actuando? Y la obediencia de Moisés, ¿verdad? De creer que iba a pasar una cosa así. Otro ejemplo, miren esto, lo que pasa es que no hemos entendido, ustedes dicen, espérense, miren cómo estamos ahora en la iglesia. Si tú no sabes que eres ungido de Dios, tú siempre vas a buscar, vamos a buscar respuestas en los lugares equivocados. Tú estás ungido por el Señor. Tú eres un ungido de Dios. La unción viene de lo alto. Desde el momento que fuiste transferido, tú eres una nueva criatura. Tus vestiduras se renovaron. Tienes nuevas vestiduras. Eres un ungido del Señor. Y si creemos que Dios operó en esa forma con Pablo, puede también operar a través de ti. Pero tú me dices, pastor, a mí lo único que se me impregna es el desodorante en la ropa, más nada, la unción no pasa nada. Vamos a hablar entonces de las vestiduras espirituales. Cargamos unas nuevas vestiduras, iglesia. Antes de conocer al Señor, eran trapos de muerte lo que colgaban. Trapos de muerte. Y el Señor nos quitó todas esas viejas vestimentas y nos puso vestidos nuevos, vestiduras nuevas. Lo que pasa es que no lo hemos entendido todavía. Y aquí estamos viendo que con vestidura física, con pañuelos físicos, la unción que había en Pablo se transmitió a estos pañuelos y los enfermos sanaban. Pero mientras no entendamos que somos nueva criatura, revestidos con vestiduras reales sacerdotales, entonces vamos a andar en la vida creyendo que somos los últimos para recibir el favor de Dios. Lo voy a explicar mejor con algo que pasó en el Antiguo Testamento. Escuchen esto. Sabemos que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento es sombra de lo que va a suceder en el Nuevo, ¿verdad? Sí. Dijo el Señor en Éxodo 36, no lo busques ahí, no está. En Éxodo 20, del 36 en adelante, estaba hablando el Señor a Moisés y le dice: me apartas todos los utensilios que van a servir en el templo, utensilios sagrados. Y toma el aceite de consagración y unge todos esos instrumentos, le dijo. La mesa de los panes de propiciación, todo, úngelo. Y las vestiduras de los sacerdotes también. De tal forma que si las vestiduras de los sacerdotes pasaban y tocaban algo, eso era sagrado. Está en el Antiguo Testamento. Las vestimentas. Y vemos ahora a Pablo que por sus vestimentas muchos están siendo sanos. Ahí estamos viendo lo que estaba diciendo el Señor en el Antiguo Testamento. Si tú estás consagrado y tienes la unción del Espíritu Santo, donde tú llegues debe quedar impregnado de la gloria de Dios. Tu casa, el trabajo, ese lugar donde duermes, todo donde llegues. Ahí tiene que olerse que llegó un ungido de Jehová. Ahí tiene que oler a gloria donde tú llegues. No, que no huela sufrimiento. La iglesia de Cristo, mi hermano, ¿saben cómo estamos? Me voy a incluir
miren esto. Estamos vistiendo vestiduras sacerdotales reales y andamos con la mano así estirada pidiendo el favor de Dios. Porque no hemos entendido nuestra identidad en Cristo. Todavía estamos estirando la mano, pidiendo un favor, Señor, ¿cuándo me vas a prosperar, Padre? Estamos como la viuda de Sarepta, refiriéndose otra vez a la vestidura. Se sabe la historia de la viuda de Sarepta, a la que Elías recibió una orden. Elías le dijo el Señor: muévete de acá, del río de Kerim, y te vas a Sarepta de Sidón, porque he ordenado, no he sugerido, he ordenado a una viuda que te sostenga el ministerio. Ella te va a dar de comer y ella te va a sostener. Y había hambre, mucha hambre en la tierra. Y llega Elías a Sidón, encuentra a la mujer, sus vestiduras daban ese mensaje que era una viuda, había perdido a su esposo. Y la mujer tenía una actitud de la mentalidad del poquito. Yo les dije que íbamos a derribar esa mentalidad del poquito hoy. Y le dice Elías: mira, dame de comer. Le pidió agua primero y después le pidió de comer. Y le dijo: ay, mira, te voy a contar. Lo que pasa es que tú no sabes, Elías, pero te voy a contar que estoy recogiendo un poquito de leña para cocinar un poquito de harina en un poquito de aceite. Así está escrito, lean. Poquito, todo era poquito, poquito, la mentalidad del poquito. Y lo que hizo Elías, fíjense, esa mujer tenía planes de muerte. Dice: después de que me come este pan con mi hijo, nos vamos a morir. El poquito, la mentalidad del poquito. Sus vestiduras daban el mensaje de que era una mujer, una viuda que perdía, que había perdido a su marido. Y todo se creyó ella que ya había perdido el sostén y que no había nadie que la pudiera sostener. Entonces ella estaba planeando morirse. Así lo dice, así está escrito la palabra. El poquito de harina, el poquito de leña, el poquito de aceite para comernos esta tortita y después morirme con mi hijito. Así, todo el poquito, todo el poquito. Y le dice Elías que sí tenía oídos para escuchar la voz de Dios. La quedó viendo y le dice: dentro de ti hay una orden que salió del cielo. Y esa orden dice que si tú confías dándome a mí primero, se va a activar en ti una sobreabundancia, donde se verás no solamente el sostén del ministerio de la palabra, sino que tendrás tanta abundancia que jamás hará falta harina ni aceite en tu mesa. Entonces, estamos vestidos, somos sacerdotes, ¿sí o no? Somos real sacerdocio. La iglesia de Cristo está vestida con vestiduras reales. Portamos esas vestiduras. Tendríamos que operar en la misma dimensión que estaba operando el apóstol Pablo, con esa misma unción, o es otro Dios al que Pablo servía. Deberíamos, al menos si tu ropa no está sanando a los enfermos y nada de lo que toque se vuelve sagrado ni santificado, al menos deberíamos de honrar las vestiduras nuevas que el Señor nos ha dado. La unción del revestimiento se llama esta enseñanza. Deberíamos de honrar las vestiduras nuevas que tenemos, porque el Señor nos quitó las vestiduras de muerte que portábamos cuando no podíamos distinguir nuestra mano izquierda de la derecha, sino que las vestiduras reales que hoy portamos dictan a los cielos que somos hijos de un rey, que somos herederos de las promesas del cielo, que la mentalidad del poquito ya no debería de estar en nuestras mentes, la mentalidad de la de Ruth, la mentalidad del no puedo, la mentalidad que otro lo haga, la mentalidad que el otro sirve en el templo, la mentalidad que otro ofrende, que otro sea el que diezme, que otro es el que predica, que el otro sea el que evangelice. Esa mentalidad del poquito. Estoy hablando a los hijos del rey, estoy hablando a aquellos que portan las vestimentas del Dios creador de los cielos y la tierra, y por tanto como rey
dictar a las dimensiones espirituales y comenzar a llamar las cosas que no son como si fuesen. Y no conformarte con lo poquito, no conformarte con el milagrito, no conformarte con ahí el poquito, no. Hoy se derribe esa mentalidad del poquito. Estoy hablando a los hijos del Rey. Póngase de pie, iglesia. A los hijos del Rey, denle fuerte el aplauso, chicos. Para los que toman nota, la vestidura sacerdotal es Éxodo 30, 26, para los que toman nota. Ahí habla acerca de las vestiduras sacerdotales y que todo lo que tocaran las vestiduras iba a ser sagrado, purificado, santificado. Así que cierren sus ojos, amada iglesia. Vamos